Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña introducción al metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Mirad, el metabolismo lo podemos definir como el conjunto de los procesos físicos y químicos que convierten la energía y que tienen lugar en las células y en los tejidos vivos de un organismo. Nosotros, para el estudio que vamos a hacer aquí en este canal de algunas rutas metabólicas, vamos a considerar que el metabolismo son todas las reacciones químicas que tienen lugar dentro de las células, ¿sí? Vamos a tener dentro del metabolismo dos categorías que están muy imbricadas, muy relacionadas y que funcionan de forma conjunta y acoplada. Dos secciones, ¿vale? Catabolismo y anabolismo. El catabolismo es la degradación de los nutrientes orgánicos para obtener energía y obtenemos también sustancias más simples. Estamos destruyendo materia orgánica, ¿sí? Sin embargo, en el anabolismo lo que hacemos es sintetizar componentes celulares a partir de sustancias más sencillas o de menor peso molecular. Fijaos que son lo contrario, una cosa de la otra. Aquí destruimos, aquí sintetizamos, ¿vale? Pues el metabolismo tiene estas dos secciones. Se ve claramente aquí, ¿vale? En el anabolismo lo que tenemos es, partimos de moléculas sencillas y obtenemos moléculas más complejas. Lógicamente, como os podéis imaginar, consumimos energía en este proceso, ¿vale? Necesitamos un aporte energético para poder construir moléculas complejas a partir de precursores más simples. Anabolismo sería sinónimo de síntesis y son procesos que generalmente se llevan a cabo con una reducción. En el catabolismo lo que suelen tener lugar son oxidaciones y degradaciones, ¿vale? Y fijaos que es lo contrario, tenemos moléculas más complejas que suelen estar más reducidas y las degradamos a moléculas más sencillas que suelen estar más oxidadas. Aquí lo tenéis puesto de otra manera. Tenemos, si yo cojo un polímero, esto imaginaos que es algún tipo de molécula orgánica, por ejemplo una proteína, ¿vale? Las proteínas son cadenas de aminoácidos, cada una de estas bolitas sería un aminoácido y todo esto es la proteína. Si yo me cojo una proteína y la separo en sus aminoácidos componentes, esta flecha roja me está indicando un proceso catabólico, ¿vale? Sin embargo, si lo que hago es el proceso contrario, cojo los aminoácidos y los uno en una cadena para formar una proteína, esta flecha verde me está indicando un proceso anabólico, ¿vale? Con esto debería quedar claro ya la diferencia entre anabolismo y catabolismo. Lo vemos un poquito más en detalle en este esquema. Aquí vamos a ver cómo efectivamente el anabolismo y el catabolismo funcionan de forma acoplada y fijaos, empezamos aquí. Consumimos unos nutrientes, ¿vale? Unos nutrientes que podemos categorizar en tres tipos: glúcidos, también llamados hidratos de carbono, lípidos y proteínas. También consumimos ácidos nucleicos, pero los ácidos nucleicos no tienen valor nutricional. Bueno, estos nutrientes que consumimos son una serie de moléculas complejas que van a sufrir procesos catabólicos, ¿vale? Procesos de degradación a sustancias más simples, a moléculas más simples, y durante ese proceso se desprende una energía. Además, se van a generar una serie de residuos que van a ser excretados, ¿vale? Dióxido de carbono, agua, amoníaco, etc. Esta energía que obtenemos en los procesos catabólicos que tienen lugar con los nutrientes se va a utilizar para, primero, fosforilar adenosindifosfato y fabricar ATP. El ATP almacena energía, ¿vale? Y además, estos coenzimas que veis aquí, el NADP+, NAD+, y el FAD, estos coenzimas aquí están oxidados y se van a reducir. Aquí están reducidos, ¿vale? Tenéis que manejar el concepto de que la oxidación es perder electrones y la reducción es ganar electrones. Bueno, lo que ha pasado con estos coenzimas de aquí a aquí es que cada uno de ellos ha ganado 2 protones y 2 electrones. Se han reducido entonces en los procesos catabólicos. La energía que se desprende se va a almacenar en forma de ATP y de coenzimas con poder reductor. Y luego este ATP y estos coenzimas con poder reductor que tenemos aquí se van a utilizar en los procesos anabólicos, que van al revés. Partimos de moléculas simples, aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos, nucleótidos, y lo que hacemos es
obtener moléculas complejas. A partir de aminoácidos podemos obtener proteínas. A partir de monosacáridos podemos obtener polisacáridos. A partir de ácidos grasos y glicerina podemos obtener lípidos, y los nucleótidos, cuando se unen en cadenas, originan los ácidos nucleicos. Estamos construyendo, ¿vale? Estamos partiendo de moléculas simples y vamos hacia moléculas más complejas, al revés de lo que veíamos arriba. El anabolismo es síntesis. Necesita una energía. Esa energía va a salir de aquí, del ATP y de los coenzimas reducidos que hemos obtenido en el catabolismo. Esa energía que proporcionan el ATP y los coenzimas reducidos los va a transformar de nuevo en ADP y coenzimas oxidados. Y todo esto funciona en bucle. Aquí se ve muy bien, ¿veis? Que ambos procesos, ambas secciones del metabolismo funcionan de forma acoplada. Recordad que cuando hablamos de biomoléculas, en el vídeo correspondiente decíamos que las podemos clasificar de esta manera. Hay biomoléculas orgánicas que son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. A los glúcidos les llamamos también hidratos de carbono, aunque no es muy correcto, porque no son compuestos del carbono hidratado. Sí que está muy extendido, ¿vale? Es más correcto decir glúcidos, pero está muy extendido hablar de hidratos de carbono. Es lo mismo. En las moléculas inorgánicas tenemos el agua y tenemos las sales minerales, y establecíamos un tercer grupo para los biocatalizadores, que serían las enzimas, las vitaminas y las hormonas. Bueno, pues este esquema de clasificación de las biomoléculas tenéis que tenerlo en mente antes de empezar a estudiar el metabolismo, porque el metabolismo de lo que trata es de la síntesis y la degradación de todas estas sustancias, ¿vale? Podemos hacer una visión general del metabolismo con este esquema que veis aquí. Aquí tenemos proteínas, polisacáridos y lípidos, que son polímeros, son moléculas complejas que están formadas por moléculas más sencillas. Las proteínas están formadas por aminoácidos, los polisacáridos por monosacáridos, y los lípidos están formados por ácidos grasos y glicerina. Podemos establecer, tanto para el catabolismo como para el anabolismo, varias etapas. No me quiero parar mucho aquí con esto, porque esto pretende ser un vídeo introductorio, pero sí que podemos comentar un poco por encima, ¿vale? En el catabolismo habría una primera etapa. Catabolismo, acordaos que es cuando degradamos, ¿vale? Oxidamos, degradamos para obtener energía. En la primera etapa, los polímeros, que son las proteínas, los polisacáridos y los lípidos, se degradan a monómeros. Esos monómeros son absorbidos, llegan a las células, y en la etapa 2 se convierten en compuestos intermediarios, más sencillos. Y luego hay una tercera etapa, que es esta que veis en la parte de abajo del esquema, que se corresponde con el ciclo de Krebs y con la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, que esto todos son procesos que tienen lugar dentro de la mitocondria, que es donde termina el catabolismo y donde se produce la obtención de energía, es donde se fabrica el ATP. Para el anabolismo también podemos establecer varias etapas, ¿vale? El anabolismo vamos al revés, partimos de sustancias sencillas y construimos, biosintetizamos. En la etapa 1 del metabolismo sintetizaríamos compuestos intermediarios, ¿vale? Que en una etapa posterior, en una etapa 2, se transformarían en los monómeros, los aminoácidos, los monosacáridos, los ácidos grasos y la glicerina, que por último terminarían convertidos en los polímeros, que son los grandes polímeros, que son las proteínas, los polisacáridos, etc. Bueno, como digo, no nos paramos mucho en esto porque esto pretende ser un vídeo introductorio. Pero aquí también veis que tanto anabolismo como catabolismo van en direcciones opuestas. Aquí lo tenéis puesto de otro modo. Proteínas, polisacáridos y lípidos son moléculas complejas que van a sufrir un proceso de digestión en el aparato digestivo. Para transformarse las proteínas, se van a transformar en aminoácidos porque son cadenas de aminoácidos. Los polisacáridos son cadenas de monosacáridos y los lípidos están compuestos por ácidos grasos y glicerina. Entonces, de la digestión de esto de aquí, obtengo esto de aquí abajo. Y una vez que tengo aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos, hay unas vías catabólicas de degradación que van a dar una molécula muy importante y de la que hablaremos en un vídeo posterior, que es el acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A después lo que va a hacer es, en los procesos que tienen lugar en la mitocondria, obtener energía. Pero esto lo vamos a dejar para un vídeo posterior porque tanto el ciclo de Krebs como la fosforilación oxidativa hay que explicarlas con calma.
esto que estáis viendo ahora es un esquema, es un dibujo esquemático es una visión general del metabolismo. Cada uno de estos puntitos representa una sustancia y las líneas que los unen representan reacciones químicas. Veis que es complejo, hay muchas reacciones químicas, lógicamente no vamos a estudiarlas todas, ¿vale? Solamente veremos algunas, pero para que veáis un poco la complejidad del asunto. Y os quería comentar en este apartado, quería introducir el concepto de enzima. Todas estas reacciones químicas que estáis viendo aquí, cuando esta sustancia se transforma en esta, cuando esta sustancia se transforma en esta, cualquier reacción química que veáis aquí va a estar controlada por una o por varias enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son moléculas orgánicas que van a actuar como catalizadores biológicos. Un catalizador lo que hace es acelerar una velocidad de reacción. Cuidado con un concepto, y es que las enzimas no cambian el equilibrio químico, lo que hacen es que se sintetice la misma cantidad de producto, pero en menos tiempo, es decir, aceleran la velocidad. Lo que ocurre con las enzimas es que las reacciones que tienen lugar dentro de las células, cada reacción está controlada, como os digo, por uno o varios enzimas, hasta tal punto que si el enzima que controla la reacción no está presente, la reacción sería tan lenta que seguramente no se produzca, ¿vale? Para que haya una reacción química dentro de una célula tiene que haber un enzima que la controle. Los enzimas, prácticamente todos, son proteínas. Digo prácticamente todos porque hay una pequeña excepción en los ácidos nucleicos en la que no vamos a entrar en este vídeo para no alargar mucho las cosas. Los enzimas son proteínas, ¿vale? Esto que veis aquí es una enzima y es una proteína. Aquí tenemos un sustrato que es la sustancia que va a reaccionar y que se va a transformar en un producto. Este sustrato va a sufrir una reacción química que lo va a transformar en estos dos productos de aquí. ¿Qué es lo que hace la enzima? La enzima tiene en su superficie un lugar que se llama sitio activo que sirve de unión al sustrato. Entonces hay una unión entre el sustrato y la enzima. Una vez que el sustrato y la enzima están unidos formando lo que se llama el complejo enzima-sustrato, se produce la reacción química, se produce la catálisis, ¿vale? Aparecen los productos y una vez que están los productos formados, se liberan los productos y queda el enzima disponible para volver otra vez a actuar sobre otra molécula de sustrato. Fijaos que la enzima no se consume en la reacción, ¿vale? Esta enzima puede ahora coger otro sustrato y volver a transformarlo en producto y así sucesivamente. Bueno, pues este es un concepto importante. Haremos algún vídeo específico sobre enzimas, pero quería introducir este concepto aquí. Otra cosa de la que quería hablaros es de estas moléculas. Las vamos a ver mucho, ¿vale? En las rutas metabólicas que estudiaremos y son el ATP y estos coenzimas, el NAD reducido, el FAD reducido y el NADP reducido. Simplemente os quería comentar, estamos diciendo todo el rato en este vídeo que el metabolismo consta de dos procesos que son contrarios y que están acoplados, el anabolismo y el catabolismo. Bueno, pues fijaos. Nosotros en los procesos de catabolismo, ¿vale? Lo que hacemos es obtener energía en forma de ATP y poder reductor en forma de estos coenzimas que tenemos aquí. Esta energía y este poder reductor que hemos obtenido catabolizando durante el anabolismo, consumimos el ATP y se nos va a formar ADP y consumimos estos coenzimas que aquí están reducidos y se van a oxidar para dar lugar a sus versiones oxidadas, ¿vale? Vuelvo a recordar, tenéis que tener en la cabeza el concepto de que la oxidación es la pérdida de electrones y la reducción es la ganancia de electrones. Por ejemplo, el NAD reducido que veis aquí, para convertirse en NAD oxidado, lo que está haciendo es perder 2 electrones y 2 protones. Es decir, de aquí a aquí se está oxidando. Y al oxidarse puede reducir a otra sustancia, porque las reacciones de óxido-reducción funcionan acopladas, ¿vale? Y por último, quería comentaros que podemos clasificar todos los organismos, vamos a necesitar para poder sobrevivir dos cosas, que son energía y materia. Cuando hablamos de materia, principalmente carbono, porque sabéis que las biomoléculas que nos conforman están hechas fundamentalmente de carbono. Bueno, pues en función de la fuente de energía y en función de la fuente de carbono podemos clasificar los organismos como estáis viendo aquí.
Según la fuente de energía que utilicen, tenemos organismos fotótrofos, que son los que obtienen la energía de la luz del sol, y tenemos organismos quimiótrofos, que son los que obtienen la energía a partir de compuestos químicos. Dentro de los quimiótrofos vamos a tener dos subtipos, dependiendo de si las reacciones químicas de las que se obtiene la energía son orgánicas, entonces van a ser quimio-organo, o si son reacciones inorgánicas, y entonces vamos a decir que son quimiolito y lo que sea. Esta es una clasificación, ¿vale? Organismos, tipos de organismos según la fuente de energía que utilizan. Pero hay otra clasificación que es según la fuente de carbono. Y según la fuente de carbono, según de dónde venga el carbono que va a formar las biomoléculas, vamos a tener organismos autótrofos, que son los que utilizan como fuente del carbono inorgánico, generalmente dióxido de carbono del aire, ¿vale? Y vamos a tener organismos heterótrofos, que somos, porque nosotros somos heterótrofos, los que empleamos como fuente de carbono el carbono que está presente en compuestos orgánicos. Los autótrofos se fabrican su propia materia orgánica, los heterótrofos necesitamos consumir materia orgánica que ya esté elaborada. Si nosotros estas dos clasificaciones que estáis viendo aquí, las mezclamos, nos van a salir una serie de organismos que son estos, ¿vale? Tenemos estos tres tipos de organismos autótrofos y tenemos estos tres tipos de organismos heterótrofos. Para no alargar el vídeo excesivamente, no me quiero parar mucho con esto. Entonces, simplemente, si a alguien le interesa profundizar en esto, le dejo aquí en estas dos pantallas, podéis hacer una captura de pantalla o lo que sea, ¿vale? Y simplemente os comento, cuando os enfrentéis a cosas de este tipo, yo os recomiendo que utilicéis resúmenes, esquemas o esto concretamente se puede resumir muy bien en una tabla como la que estáis viendo aquí, ¿vale? Estos son los tipos de organismos autótrofos y heterótrofos que acabamos de ver, organizados en una tabla de forma que se ve con un poquito de claridad el asunto, porque si no, meterse aquí así de buenas a primeras puede ser un poco confuso, ¿vale? Veis que tenemos tres tipos de organismos autótrofos. Los organismos autótrofos, que pueden ser fotoautótrofos, quimiolito-autótrofos o quimio-organo-autótrofos, todos ellos obtienen su fuente de carbono para construir sus biomoléculas, es el dióxido de carbono, ¿vale? Y dentro de los organismos heterótrofos, que son estos tres de aquí, fotoheterótrofos, quimio-organo-heterótrofos y quimiolito-heterótrofos, todos ellos, todos los heterótrofos, obtenemos nuestro carbono, nuestras biomoléculas de compuestos orgánicos que ya están elaborados. Por lo que os digo, los autótrofos se fabrican ellos su propia materia orgánica, los heterótrofos consumimos materia orgánica que ya está elaborada, ¿vale? Yo destacaría aquí en esta tabla los organismos fotoautótrofos, que son los que, utilizando la luz del sol y el dióxido de carbono del aire, fabrican materia orgánica, son los organismos vegetales, ¿vale? Y los quimio-organo-heterótrofos, que somos nosotros los que comemos otros seres vivos, somos los animales. Nuestra fuente de carbono son compuestos orgánicos, ¿vale? La materia orgánica de los alimentos que comemos, y nuestra fuente de energía son también compuestos orgánicos. Ya para terminar el vídeo, os comento. Según la utilización del oxígeno, tenéis que conocer esta terminología. Hay organismos que necesitan el oxígeno para sobrevivir, por ejemplo nosotros, ¿vale? Pues decimos que esos organismos son aerobios o anaerobios estrictos. Aunque también os comento, nosotros, por ejemplo, en el esfuerzo físico intenso, nuestra musculatura es capaz de fermentar glucosa en ausencia de oxígeno, pero no vamos a entrar aquí en esos detalles. Los organismos que necesitan el oxígeno para sobrevivir son organismos aerobios, ¿vale? Después tenemos organismos anaerobios, que son aquellos que viven sin oxígeno. Un organismo que sea capaz de vivir sin oxígeno, decimos que es un organismo anaerobio. Y dentro de los anaerobios los hay estrictos, que son los que viven en ausencia total de oxígeno, ¿vale? Si los exponemos al oxígeno se van a morir, porque el oxígeno, a pesar del cariño que le tenemos, los aerobios, es una sustancia muy peligrosa y que se carga la materia orgánica con mucha rapidez, ¿vale? Y también tenemos anaerobios facultativos, que son aquellos que pueden vivir
o con oxígeno o sin oxígeno, ¿vale? Van a preferir vivir sin oxígeno, pero pueden sobrevivir en presencia de oxígeno. Bueno, pues estos términos también es interesante manejarlos. Como os decía, no quiero hacer el vídeo mucho más largo, así que lo dejamos aquí. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, que me la deje abajo en la caja de comentarios y hasta la próxima.